Hola, qué bueno encontrarnos una vez más para poder abrir la palabra de Dios, poder escuchar lo que Él tiene para compartirnos. Su palabra es guía, es sostén, es luz para nuestras vidas, es la misma ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios es oportuna a cualquier circunstancia y situación que estemos viviendo. Así que con el corazón agradecido y de esta manera es que te invito a que te acerques a lo que hoy vamos a compartir. Quería que juntos transitemos y vayamos a Juan 8:38. Es el Señor Jesús diciendo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero antes de hacer hincapié en este pasaje, quería ponernos un poco en contexto de cómo el Señor Jesús llega a ese momento. Él ya venía proclamando y anunciando que Él era el Cristo. Él ya había dicho que Él era el agua de vida, que quien bebiera de Él no iba a tener sed jamás. Había demostrado su poder a través de la multiplicación de 5 panes y 2 peces al alimentar a 5.000. No sé si recordás la historia, pero hasta sobró comida. Él había proclamado ser el pan de vida, la luz del mundo, el Hijo de Dios, que Él venía del Padre y que Él nada hacía sin que el Padre le enseñara y le mostrara qué decir. Él se mostró y dijo ser y tener autoridad para dar vida eterna a todo aquel que creyese que Dios le envió. Jesús había sanado a un paralítico en el estanque de Betesda. No sé si recordás que había sido un sábado de reposo. Eso generó mucho revuelo entre el pueblo judío, entre los maestros de la ley. Y todo esto que Jesús proclama y dice ser, a los judíos les genera mucho rechazo, a los fariseos les genera mucho rechazo. Y si leemos, nos vamos a encontrar en muchas ocasiones donde dice que le querían echar mano, ¿no? que finalmente concluye en la muerte del Señor Jesús, pero no porque ellos quisieran hacerlo, sino porque era parte de un plan mayor, que el Señor Jesús muriera y resucitara para volver al Padre. En este contexto es que el Señor Jesús tiene un encuentro y Él anuncia y dice ser enviado por Dios, y muchos de los judíos que estaban ahí, dice la palabra, que creyeron en Él. Entonces Jesús se enfoca en ese grupo, y ahí es donde quería que me acompañes a leer Juan 8, 31 al 37, que dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme, porque no está en sus planes aceptar mi palabra. En otra versión dice: no le dan cabida a mi palabra. En la lectura observamos que siempre que el Señor Jesús tuvo un ida y vuelta con
con su pueblo, con los judíos, con inclusive los maestros de la ley, pareciera como si hablaran en dos idiomas distintos, como si ellos tuvieran cegado su entendimiento, como si tuvieran una venda en sus ojos que no les permitía ver lo que realmente el Señor Jesús estaba queriendo decir. Y quería destacar dos cosas de esta lectura. La primera y el primer punto es que fíjate que no bastó el que creyeran en Él solamente. El Señor Jesús les dice, ok, ustedes que creyeron, ustedes que creen, dice, se dirige a los judíos que habían creído en Él, una cosa más, necesito que se mantengan fieles a mis enseñanzas, es necesario que amen mi palabra, que obedezcan mi palabra, que atesoren mi palabra, para que puedan ser mis discípulos. No alcanza solo con creer, sino que tengo que llevar a mis acciones, a mi vida, lo que el Señor Jesús dice, lo que Dios dice a través de su palabra. No sé si a vos te suena o te pasa, pero me hizo reflexionar acerca de mí, de cuántas veces en mi vida me encuentro en costados donde digo ser creyente, digo creer, pero no estoy tomando en cuenta toda la palabra completa, todo lo que Dios nos dice. Y me llevaba a pensar esto, es necesario obedecer sus mandamientos para que Él nos llame sus discípulos. Y un segundo punto que quería recalcar y es donde más foco quiero hacer es la mirada que el Señor Jesús traía de libertad, muy diferente a la que este grupo tenía en su mente. Ellos pensaban en la libertad, no estamos encadenados, no somos esclavos, ¿qué me venís a hablar de libertad? Y Jesús, como quizá nosotros, me imagino el Señor Jesús viniendo hoy y diciéndonos o diciéndole a este mundo, a esta cultura, o viniendo a mi vecino a decirle, mirá, la verdad te va a hacer libre. Y todos dirían, yo ya soy libre, porque finalmente todos queremos, ¿no?, ser libres. Pero el Señor Jesús hablaba de realmente ser libre, la libertad en un significado más profundo y más pleno. Seguido a esto, el Señor hace una declaración, una verdad trae, que es que somos esclavos del pecado, es decir, que todos pecamos, que el pecado no solo como una mala acción o una mala reacción, sino como algo oculto en nuestro corazón, que nace de nuestro corazón, que nos lleva a realizar malas acciones. Básicamente pecamos porque somos pecadores, porque está en nuestra naturaleza. El pecado nos esclaviza, haciendo que todo luzca más atractivo de lo que el Señor Jesús nos viene a traer. Pero finalmente el pecado nos motiva a accionar, parece ser algo agradable, pero su final es de muerte y es de destrucción. Él ha venido, Jesús puede librarnos tanto de ese accionar que nos domina por medio del pecado, a través de darnos una nueva vida, de renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar, darnos un corazón que busque agradarlo y que busque seguirlo, y también puede librarnos de ese final de muerte, de ese final de condenación por medio de su muerte en la cruz, porque la palabra dice que Él se hizo maldición al morir en la cruz, pero no quedó ahí, Él resucitó y Él vive hoy para darnos vida y para hacernos
también libres. Este mundo, la cultura donde vivimos, donde nos movemos, como decía antes, dice ya ser libre, libre con mi cuerpo, libre de ir, libre de hacer lo que me plazca, pero en el fondo quien mueve los hilos es el pecado. Bajándolo a la vida real, esclavo de mi mente, esclavo de pensamientos, esclavo de adicciones, de malos hábitos, esclavo de mi mal carácter, esclavo de mi baja autoestima, esclavo del ego, esclavo del orgullo, pensando en estos días, esclavo del miedo y demás, ¿no? Podríamos seguir, que el enemigo lo usa para tener a la gente bajo su dominio. Jesús dijo, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Jesús es el único que puede hacernos libres. Su muerte en la cruz, su resurrección, su vida en nosotros, nuestra confianza plena puesta en Él, el humillarnos y reconocerlo, el arrepentirnos de nuestro pecado, atesorarlo por encima de todo lo demás. Es el único camino hacia la verdadera libertad. Más adelante el Señor va a decir, yo soy la verdad. Y este texto dice que la verdad va a hacernos libres. Jesús es el camino, es el único capaz de meterse en lo más profundo de nuestro corazón, lo más sucio, y perdonarnos y libertarnos. Y si acaso esclavos de Él, por amor, por voluntad propia, por elección, por amor de todo lo que Él hizo a favor nuestro, no hay amor más grande realmente. Así que a través de esto, no sé si te queda más que darle la gloria a Dios por la vida que Él nos regala por medio de su libertad. Te mando un abrazo grande.